En un rincón tranquilo de la ciudad, se encontraba un vecindario donde las risas de los niños llenaban el aire todos los días. Era un lugar de calles empedradas y casas pintadas de colores brillantes, donde los jardines estaban llenos de flores y los columpios rechinaban con la diversión de los más jóvenes. En medio de esta comunidad, vivía un payaso que era conocido por todos. Con su traje multicolor y una sonrisa perenne en el rostro, se había ganado el cariño de todos los habitantes del vecindario. Su nombre real era un misterio para la mayoría, ya que todos lo conocían simplemente como el payaso. Sus travesuras y ocurrencias eran el alma de las fiestas de cumpleaños, las ferias y cualquier evento que necesitara un toque de alegría. Los niños lo adoraban y los adultos encontraban su actitud contagiosa y refrescante en un mundo lleno de responsabilidades. Las tardes se iluminaban con la risa de los niños que perseguían a el payaso por las calles. Cada día era una aventura en sí misma, llena de trucos y chistes que dejaban a todos con una sonrisa en el rostro. Las casas lucían coloridas decoraciones, y en los jardines se podían ver pequeños sombreros de payaso que los niños habían colocado en las estatuas y macetas. La presencia del payaso se había convertido en una parte integral del vecindario, un símbolo de felicidad y camaradería. Nadie podía imaginar un día sin su risa o sus ocurrencias. Era un pilar de la comunidad que había logrado unir a las personas en un espíritu de alegría y amistad. Pero detrás de su maquillaje y trajes llamativos, el payaso también era un misterio. Nadie sabía mucho sobre su vida fuera de su papel como animador. Su pasado era un enigma, y aunque a menudo se le preguntaba sobre su historia, siempre respondía con una risa y una broma evasiva. Para todos, él era simplemente el payaso alegre que llenaba de risa sus días. Sin embargo, la vida en el vecindario estaba a punto de dar un giro oscuro e inesperado. Un día soleado y tranquilo daría paso a una tragedia que cambiaría para siempre la atmósfera alegre que había reinado en el vecindario. La vida en el vecindario continuaba como siempre, con el payaso llevando sonrisas y alegría a todos. Sin embargo, un día soleado y tranquilo, el ambiente de felicidad se vio interrumpido por un suceso que dejó a todos en estado de shock. Era una tarde como cualquier otra. Los niños jugaban en las calles, los adultos se saludaban con amabilidad y el payaso se paseaba por las aceras, saludando a todos con su característica risa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia golpeó con fuerza. El sonido de frenos chirriantes y un estruendo ensordecedor llenaron el aire. Los vecinos se volvieron con horror para ver la escena que se desarrollaba frente a ellos. Un vehículo había embestido al payaso mientras cruzaba la calle. El impacto fue tan violento que el traje colorido que solía adornar al payaso estaba ahora ensangrentado y destrozado. La conmoción y el horror invadieron el vecindario. Los niños lloraban, los adultos miraban en estado de shock y las sirenas de la ambulancia resonaban en el aire. La escena parecía irreal, como si el mundo hubiera perdido su brillo en un instante. Las risas y la alegría que habían llenado las calles se habían transformado en un silencio sombrío y pesaroso. Las personas se apresuraron a rodear al payaso, tratando de ayudar en medio de la desesperación. Pero a pesar de los esfuerzos de los paramédicos y los médicos, la vida del payaso se desvaneció en el asfalto. El corazón de la comunidad estaba roto, y el vecindario se hundió en un luto profundo. La noticia del accidente se extendió rápidamente, y pronto todo el pueblo estaba al tanto de la tragedia que había ocurrido en su querido vecindario. Las flores y los ositos de peluche se acumularon en el lugar del accidente, convirtiéndose en un memorial improvisado para honrar la memoria del payaso que había traído tanta felicidad. A medida que el sol se ponía sobre el vecindario, la tristeza se aferraba a los corazones de todos. El lugar que una vez había estado lleno de risas y color ahora estaba envuelto en un aura de melancolía. La vida en el vecindario había cambiado para siempre, y la figura alegre del payaso había dejado un vacío imposible de llenar. La tristeza y el luto se apoderaron del vecindario tras la trágica muerte de El Payaso. Las risas que antes llenaban el aire habían sido reemplazadas por un silencio pesado y sombrío. Sin embargo, el dolor pronto daría paso a algo mucho más inquietante. Con el tiempo, las noches en el vecindario comenzaron a cambiar. Las sombras que una vez habían sido cómplices de la diversión ahora se volvían oscuras y perturbadoras. Un viento frío y inusual soplaba por las calles, llevando consigo una sensación de inquietud que nadie podía explicar. Los rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Algunos aseguraban haber visto una figura que se parecía al payaso, pero había algo macabro y retorcido en su apariencia. Su rostro llevaba una expresión de dolor y rabia, y su risa, en lugar de ser contagiosa, resonaba de manera siniestra en los oídos de aquellos que la escuchaban. Los encuentros con esta figura eran fugaces y espeluznantes. Algunos afirmaban haberla visto en las esquinas de sus ojos mientras caminaban por las calles oscuras.
Otros decían haber sentido una presencia heladora en las noches, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Los niños ya no jugaban afuera después del atardecer, y los adultos cerraban puertas y ventanas con llave, tratando de protegerse de lo que parecía ser una presencia sobrenatural. Las historias se multiplicaron, y con cada relato, crecía el temor en el vecindario. Las risas y la alegría habían sido reemplazadas por miedo y desconfianza. La paz que una vez había reinado en esas calles se había desvanecido, dejando atrás una sensación de opresión y terror. A medida que las semanas pasaban, los encuentros con la figura sombría se volvieron más frecuentes y perturbadores. Juguetes de los niños aparecían rotos en las aceras, como si fueran víctimas de una furia invisible. Las luces titilaban de manera inusual, y murmullos incomprensibles se escuchaban en la oscuridad de la noche. El vecindario estaba sumido en un estado de constante ansiedad. La aparición del payaso en las noches parecía haber trastornado por completo la tranquilidad que una vez había existido. El miedo se había arraigado en los corazones de todos, y las sombras que antes habían sido inofensivas ahora parecían ocultar secretos oscuros y aterradores. A medida que las noches de terror continuaban en el vecindario, un grupo de valientes decidió enfrentar lo que parecía ser una presencia sobrenatural. Se armaban de valor y determinación para desentrañar el misterio detrás de la figura sombría que había atormentado sus vidas. Reunidos en la sala de uno de los vecinos, compartieron las historias que habían escuchado y los encuentros perturbadores que habían tenido. Unos recordaron haber escuchado risas inquietantes flotando en el aire, mientras que otros habían sentido miradas invisibles clavadas en ellos durante la noche. Estaba claro que todos estaban experimentando el mismo terror inexplicable. Decidieron investigar la historia del payaso, buscando respuestas en los recuerdos de su vida y su personalidad. Con cada detalle que descubrían, un patrón comenzó a emerger. Se dieron cuenta de que el payaso había sido conocido por llevar sus bromas demasiado lejos, burlándose de los temores y debilidades de los demás. Sus acciones habían dejado cicatrices emocionales profundas y un resentimiento latente en aquellos a quienes había lastimado. La teoría comenzó a cobrar forma. La figura que atormentaba al vecindario era el espíritu atormentado del payaso, regresando para vengarse y atormentar a aquellos que habían sido testigos de su muerte y a quienes había herido en vida. Los vecinos se dieron cuenta de que sus acciones pasadas habían creado un vínculo oscuro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para enfrentar esta amenaza sobrenatural, buscaron el consejo de expertos en lo paranormal. Realizaron rituales para apaciguar el espíritu enfurecido y ofrecieron disculpas simbólicas por los errores del pasado. A medida que llevaban a cabo estas acciones, comenzaron a notar un cambio en las noches. Los encuentros con la figura sombría disminuyeron gradualmente, y la atmósfera de terror comenzó a menguar. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Los enfrentamientos con la figura espectral continuaban, pero ahora parecía que la presencia estaba perdiendo fuerza. Los valientes vecinos permanecieron firmes en su determinación de liberar al vecindario de la influencia del payaso y restaurar la paz que una vez había reinado en esas calles. A medida que el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba, la figura del payaso comenzó a desvanecerse. Las noches se volvieron menos aterradoras, y el vecindario comenzó a recuperar parte de su tranquilidad perdida. La experiencia dejó cicatrices en las mentes de todos, pero también les enseñó la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, y cómo incluso las acciones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias duraderas. A medida que pasaban los días, el vecindario comenzó a notar un cambio gradual en la atmósfera. Las noches ya no estaban llenas de terror y sombras inquietantes, sino que la paz y la serenidad comenzaban a regresar lentamente. Los encuentros con la figura sombría se volvían menos frecuentes, y la presencia del payaso parecía debilitarse. Los vecinos se unieron en su determinación de liberar al vecindario de la influencia oscura que había envuelto sus vidas durante tanto tiempo. Realizaron rituales de purificación y ofrendas simbólicas para calmar el espíritu atormentado del payaso. Con cada acción, sentían que el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba aún más. Poco a poco, la figura espectral del payaso comenzó a desvanecerse. Ya no se escuchaban risas siniestras en la oscuridad de la noche ni se sentía la presencia heladora que había atormentado el vecindario. Los murmullos incomprensibles se desvanecieron, y las sombras se volvieron menos amenazantes. El proceso de liberación no fue fácil. Los enfrentamientos con la figura sombría aún causaban escalofríos y miedo, pero ahora parecía que el payaso estaba perdiendo fuerza. La determinación y el valor de los vecinos finalmente estaban dando resultados. Habían logrado romper el vínculo oscuro que había mantenido al payaso atrapado entre dos mundos. Con el tiempo, el vecindario comenzó a recuperar parte de su antigua serenidad. Los niños volvieron a jugar en las calles, y las risas comenzaron a llenar el aire nuevamente.
Sin embargo, las cicatrices emocionales dejadas por los encuentros con el payaso seguían presentes en las mentes de todos. La experiencia había dejado una lección profunda en el corazón de la comunidad. Habían aprendido que las acciones pueden tener consecuencias duraderas, incluso después de la muerte. La figura del payaso, que una vez había sido un símbolo de alegría y diversión, se había convertido en un recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. La historia del payaso del crepúsculo se convirtió en un cuento que se transmitiría a las futuras generaciones. Recordaría a todos que las heridas emocionales pueden perdurar más allá de la vida, y que incluso en los momentos de alegría y diversión, es esencial considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y así, el vecindario continuó su vida, llevando consigo la lección aprendida y el recuerdo del valiente enfrentamiento con lo sobrenatural.